El Evangelio según el Espiritismo. Por Allan Kardec. Capítulo 16. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Salvación de los ricos. Guardaos de la avaricia. Jesús en casa de Zaqueo. Parábola del mal rico. Parábola de los talentos. Utilidad providencial de la fortuna. Pruebas de la riqueza y de la miseria. Desigualdad de las riquezas. Instrucciones de los espíritus. La verdadera propiedad. Empleo de la fortuna. Desprendimiento de los bienes terrestres. Transmisión de la fortuna. Salvación de los ricos. 1. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno, y amará al otro, o se unirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. San Lucas, capítulo 16, versículo 13. 2. Entonces un joven se aproximó a él y le dijo: Buen señor, ¿qué bien es necesario que yo haga para conseguir la vida eterna? Él dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le dijo. Y Jesús le respondió: No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le responde: Yo he guardado todo eso desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, después ven y sígueme. El joven, oyendo estas palabras, se retiró triste, porque tenía grandes bienes. Y Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y además os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 19, versículo de 16 a 24. San Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 25. San Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 25. Esta figura parecerá un poco forzada, porque no se ve la relación que existe entre un camello y una aguja. Proviene de que en hebreo la misma palabra no distingue entre un cable y un camello. En la traducción se ha dado la última acepción, y es probable que Jesús haya pensado en cable y no en camello, al menos es más natural. Guardaos de la avaricia. 3. Entonces un hombre le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia que nos ha tocado. Mas Jesús le dijo: Oh hombre, ¿quién me ha puesto por juez, o para hacer vuestras partes? Luego les dijo: Tened cuidado y guardaos de toda avaricia. Porque cualquiera que sea la abundancia en que un hombre se halle, su vida no depende de los bienes que posea. Les dijo a continuación esta parábola: Había un hombre, cuyas tierras habían producido mucho. Y él pensaba para sí mismo, y decía: ¿Qué haré, porque no tengo en dónde guardar mis cosechas? Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros, y los haré más grandes, para poner en ellos todas mis cosechas, y todos mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes reservados para muchos años, descansa, come y bebe. Pero al mismo tiempo Dios le dijo: Insensato, si te pido el alma esta misma noche, ¿para quién serán los bienes que atesoras? Esto es lo que sucede al que reúne tesoros para sí mismo, y no es rico ante Dios. San Lucas, capítulo 12, versículo de 13 a 21. Jesús en casa de Zaqueo. 4. Jesús habiendo entrado a Jericó, pasando por la ciudad. Y había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, y muy rico. Con deseos de ver a Jesús, para conocerlo, y no podía a causa de la multitud, porque era bajo de estatura. Pero corrió delante y se subió en un sicomoro para verlo cuando pasara por allí. Y cuando llegó Jesús a ese lugar, alzando los ojos le vio y le dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque es necesario alojarme hoy en tu casa. Y él descendió apresurado,
y le recibió con gusto. Y viendo esto todos murmuraban, diciendo que se iba a alojar en casa de un hombre de mala vida. Veas en la introducción, el artículo sobre los publicanos. Mas Zaqueo, presentándose delante de Jesús, le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he agraviado a alguno, le he vuelto 4 veces más. Sobre lo que Jesús le dijo, esta casa ha recibido hoy la salud, porque este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Parábola del mal rico. 5. Había un hombre rico, que estaba vestido de púrpura, y de lino, y que se trataba espléndidamente todos los días. También había un pobre llamado Lázaro, que yacía en su puerta cubierto de llagas. Deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y ninguno se las daba, mas venían los perros y le lamían las llagas. Sin embargo, aconteció que cuando murió aquel pobre lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado en el infierno. Y alzando los ojos cuando estaba en los tormentos, vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, y exclamando dijo estas palabras: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro no ha tenido en ella más que males. Pues ahora es él aquí consolado y tú atormentado. Además hay un gran abismo entre nosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, así como no se puede venir acá del lugar donde estás. El rico le dice, te suplico, padre Abraham, que lo envíes a casa de mi padre. ¿Dónde están mis 5 hermanos para que les dé testimonio? No sea que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le replicó, ¿tienen a Moisés, y a los profetas? Óiganlos. Mas él dijo, no. Padre Abraham, porque si alguno de los muertos fuere a ellos, harán penitencia. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, ni a los profetas, tampoco creerán aunque un muerto resucitara. San Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Parábola de los talentos. 6. Porque así es como un hombre que al hacer un largo viaje, llama a sus sirvientes y les entrega sus bienes. Y dio a uno 5 talentos, y al otro 2, y al otro dio 1, a cada uno según su capacidad, y luego emprendió su viaje. El que había recibido los 5 talentos, se fue a negociar con ellos. Y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2, ganó otros 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió allí el dinero de su señor. Después de largo tiempo, vino el señor de aquellos siervos y los llamó a rendir cuentas. Y el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5, diciendo, Señor, me habéis entregado 5 talentos, he aquí otros 5 más que he ganado. Su señor le dijo, muy bien. Siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Vino también el que había recibido los 2 talentos, y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bueno y fiel servidor, porque fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre de recta condición, ciegas en donde no sembraste, y cosechas en donde no esparciste. Y temiendo, me fui, y escondí tu talento en tierra. He aquí lo que es tuyo. Pero su señor, le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego en donde no siembro, y que cosecho en donde no he esparcido? Pues debiste haber dado mi dinero a los banqueros, a fin de que a mi vuelta recogiera con usura lo que es mío. Quitadle pues el talento, y dádselo al que tiene 10. Porque será dado a todo el que tuviere, y tendrá más,
mas al que no tuviere, le será quitado aún lo que parezca tener. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas exteriores, allí será donde tendrá lamentos y rechinar de dientes. San Mateo, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Utilidad providencial de la fortuna. 7. Si la riqueza fuera un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, ¿cómo pudiera inferirse de ciertas palabras de Jesús interpretadas según la letra y no según el Espíritu, Dios, que la da? ¿Hubiera puesto en manos de algunos un instrumento de perdición sin recursos? Idea que repugna a la razón. La riqueza es sin duda una prueba muy resbaladiza, más peligrosa que la miseria por sus consecuencias, por las tentaciones que da. Y la fascinación que ejerce, es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que une al hombre a la tierra y que desvía sus pensamientos del cielo. Produce tal vértigo, que se ve muchas veces que el que pasa de la miseria a la fortuna olvida muy pronto su primera posición, a los que le han protegido y a los que le han ayudado, y se vuelve insensible, egoísta y vano. Pero ¿de qué hace el camino difícil? No se deduce de ello que lo haga imposible y puede ser un medio de salvación en manos de aquel que sepa servirse de ella, así como ciertos venenos pueden volver la salud si se emplean a propósito y con discernimiento. Cuando Jesús dijo al joven que le preguntaba sobre los medios de ganar la vida eterna, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y sígueme, no pretendía sentar un principio absoluto, de que cada uno debe deshaga de lo que posee, y que la salvación solo se alcanza a este precio, sino mostrar que el apego a los bienes terrestres es un obstáculo para la salvación. Aquel joven, en efecto, se creía en paz porque había observado ciertos mandamientos, y sin embargo, retrocede ante la idea de abandonar sus bienes. Su deseo de obtener la vida eterna, no es tan grande que quiera hacer este sacrificio. La proposición que le hace Jesús era una prueba decisiva para poner en claro el fondo de su pensamiento. Podía sin duda, ser un perfecto hombre de bien según el mundo, no hacer daño a nadie, no murmurar de su prójimo, no ser vano ni orgulloso, honrar a su padre y a su madre, pero no tenía la verdadera caridad porque su virtud no llegaba hasta la abnegación. Esto es lo que Jesús quiso demostrar haciendo una aplicación del principio, fuera de la caridad no hay salvación. La consecuencia de estas palabras tomadas en su acepción rigurosa, sería la abolición de la fortuna como perniciosa a la felicidad futura y como origen de una multitud de males en la tierra. Sería, además, la condenación del trabajo que puede procurarla, consecuencia absurda que conduciría al hombre a la vida salvaje, y que por lo mismo, estaría en contradicción con la ley del progreso, que es una ley de Dios. Si la riqueza es el origen de muchos males, si excita tantas malas pasiones y si provoca también tantos crímenes, no debe culparse a la cosa, sino al hombre que abusa de ella, como abusa de todos los dones de Dios. Con el abuso hace pernicioso lo que podría serle más útil, lo cual es consecuencia del estado de inferioridad del mundo terrestre. Si la riqueza no debiera producir más que el mal, Dios no la hubiera puesto en la tierra. Al hombre es a quien corresponde hacer salir de ella el bien. Si no es un instrumento directo del progreso moral, es sin contradicción, un poderoso elemento de progreso intelectual. En efecto, el hombre tiene por misión trabajar para la mejora material del globo. Debe desmontarlo, sanearlo y disponerlo para que un día reciba toda la población que permita su extensión. Para alimentar a esa población que crece sin cesar, es preciso aumentar la producción. Si la producción de una comarca es insuficiente, es necesario buscarla más lejos. Por esto mismo las relaciones de pueblo a pueblo se hacen necesarias, y para hacerlas más fáciles, es necesario destruir los obstáculos materiales que los separan, y hacer más rápidas las comunicaciones. Para los trabajos que son obra de los siglos, el hombre ha tenido que sacar los materiales hasta de las entrañas de la tierra. Ha buscado en la ciencia los medios de ejecutarlos con más seguridad y con más rapidez, pero para llevarlos a cabo, le son necesarios los recursos.
La necesidad le ha hecho crear la riqueza, como le ha hecho descubrir la ciencia. La actividad indispensable para estos mismos trabajos aumenta y desarrolla su inteligencia, y esta inteligencia, que al principio se concentra en la satisfacción de sus necesidades materiales, le ayudará más tarde a comprender las grandes verdades morales. Siendo la riqueza el primer medio de ejecución, sin ella no habría grandes trabajos. No habría actividad. No habría estimulante. No habría descubrimientos. Y por lo mismo está considerada como un elemento indispensable para el progreso. Desigualdad de riquezas. 8. La desigualdad de riquezas es uno de los problemas que en vano se quieren resolver, si solo se tiene en cuenta la vida actual. La primera cuestión que se presenta, es esta. ¿Por qué todos los hombres no son igualmente ricos? No lo son por una sencilla razón, es que no todos son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Además, está matemáticamente demostrado que la fortuna igualmente repartida, daría a cada uno parte mínima e insuficiente, que suponiendo hecha esta repartición, el equilibrio se rompería en poco tiempo por la diversidad de caracteres y de aptitudes, que aun suponiéndola posible y duradera, teniendo cada uno apenas lo necesario para vivir, daría por resultado el agotamiento de todos los grandes trabajos que concurren al progreso y al bienestar de la humanidad. Que suponiendo que se diese a cada uno lo necesario, no habría ya el aguijón que empuja a los grandes descubrimientos y a las empresas útiles. Si Dios la concentra en ciertos puntos, es porque de ellos se extiende en cantidad suficiente, según las necesidades. Admitido esto, preguntará alguno por qué Dios lo ha concedido a personas incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Esta es también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. Dando al hombre libre albedrío, ha querido que llegase por su propia experiencia a diferenciar el bien del mal, y que la práctica del bien fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. No debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues sin esto solo sería un instrumento pasivo e irresponsable, como los animales. La fortuna es un medio para probarle moralmente, pero como al mismo tiempo es un poderoso medio de acción para el progreso, no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, y por esto la cambia de puesto incesantemente. Cada uno debe poseerla para ensayarse a servirse de ella, y probar el uso que de ella debe hacer. Pero como hay la imposibilidad material de que todos la tengan a un mismo tiempo, y que además, si todos los hombres la poseyesen, nadie trabajaría y el mejoramiento del globo sufriría las consecuencias, cada uno la posee a su vez, el que hoy no la tiene, la ha tenido ya o la tendrá en otra existencia, y que si la tiene hoy, podrá no tenerla mañana. Hay ricos y pobres, porque siendo Dios justo, cada uno debe trabajar cuando le toca su turno. La pobreza es para los unos la prueba de la paciencia y de la resignación, y la riqueza es para los otros la prueba de la caridad y de la abnegación. Nos lamentamos con razón al ver el miserable uso que ciertas personas hacen de la fortuna, las innobles pasiones que provoca la codicia, y se pregunta, si Dios es justo al dar la riqueza a tales personas. Es cierto que si el hombre solo tuviera una existencia, nada justificaría semejante repartición de los bienes de la tierra, pero si en lugar de limitar su vista a la vida presente, se considera el conjunto de las existencias, se verá que todo se equilibra con justicia. El pobre no tiene motivo para acusar a la providencia, ni de envidiar a los ricos, y los ricos no tienen de qué envanecerse por lo que poseen. Si abusan de ello, no será con decretos ni con leyes suntuarias, con lo que podrá remediarse el mal. Las leyes pueden momentáneamente cambiar el exterior, pero no pueden cambiar el corazón. Por eso no tienen más que una duración temporal, y siempre son seguidas de una reacción desenfrenada. El origen del mal está en el egoísmo y en el orgullo. Los abusos de toda especie cesarán por sí mismos cuando los hombres se rijan por la ley de caridad. Instrucciones de los espíritus. La verdadera propiedad. 9.
El hombre no posee en propiedad más de lo que puede llevar de este mundo. Lo que se encuentra al llegar, y lo que deja al partir, lo disfruta durante su estancia. Ya que es obligado a abandonarlo, solo tiene el disfrute, y no la posesión real. ¿Qué posee entonces? Nada de lo que es para el uso del cuerpo, y si todo lo que es para el uso del alma, la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales, esto es lo que trae lo que se lleva, lo que ninguna persona puede quitarle, y lo que le servirá en el otro mundo más aún que en este. De él depende el ser más rico cuando se va que cuando llega, porque de lo que haya adquirido en su provecho, depende su posición futura. Cuando un hombre va a un país lejano, él compone su equipaje con los objetos que tienen utilidad en ese país, pero no se carga de aquellos que le serían inútiles. Haced lo mismo para la vida futura, haced provisión de todo lo que podría serviros. Al viajero que llega a una posada, se le da buena habitación si puede pagarla. Al que tiene poca cosa, se le da una menos cómoda. En cuanto al que no tiene nada, duerme en la paja. Esto sucede al hombre, cuando llega al mundo de los espíritus, su lugar es relativo a lo que tiene, pero no se paga con oro. No se le preguntará: ¿cuánto teníais en la tierra? ¿Qué rango ocupabais? ¿Erais príncipe o artesano? Pero se le preguntará: ¿con qué volvéis? No se le tomará cuenta del valor de sus bienes ni de sus títulos, sino del número de sus virtudes. Pues con esta cuenta, el artesano puede ser más rico que el príncipe. En vano alegará que antes de su partida ha pagado su entrada con oro, pues se le dirá: aquí no se compran los puestos sino que se ganan con el bien que se ha hecho. Con la moneda terrestre podéis haber comprado campos, casas, palacios. Pero aquí se paga todo con las cualidades del corazón. ¿Soy rico de estas cualidades? Sed bienvenido, y podéis ir al primer lugar en donde os esperan todas las felicitaciones. ¿Soy pobre de ellas? Id al último lugar, en el que seréis tratado en razón de vuestro haber. Pascal, Génova, 1860. 10. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios que los da según su voluntad, y el hombre no es más que un usufructuario, el administrador más o menos íntegro e inteligente. Vale tampoco la propiedad individual del hombre, que Dios burla a menudo todas las previsiones, y la fortuna escapa al que quiere poseerla con los mejores títulos. Puede que digáis que así se comprende en cuanto a la fortuna hereditaria, pero que no es lo mismo con la que uno adquiere por su trabajo. Sin ninguna duda que si hay una fortuna legítima, es la que se adquiere honrosamente, porque una propiedad no se adquiere legítimamente sino cuando para poseerla no se ha hecho daño a nadie. Se pedirá cuenta por el dinero mal adquirido en perjuicio de otro. Pero de que un hombre deba su fortuna a sí mismo, ¿sacará alguna ventaja al morir? ¿Los cuidados que toma para transmitirla a sus descendientes no son superfluos muchas veces? Porque si Dios no quiere que hereden, nada podrá prevalecer contra su voluntad. ¿Puede acaso usar y abusar impunemente de ella durante su vida sin tener que dar cuenta de ello? No. Al permitirle adquirirla, Dios ha podido querer recompensar en él durante esta vida sus esfuerzos, su valor, su perseverancia. Pero si solo la hace servir para satisfacción de sus sentidos o de su orgullo, si viene a ser una causa de pecado entre sus manos, mejor le hubiera valido no poseerla. Pierde por un lado lo que ha ganado por otro, anulando el mérito de su trabajo. Y cuando deje la tierra, Dios le dirá que ya recibió su recompensa. M. Espíritu Protector, Bruselas, 1861. Empleo de la fortuna. 11. ¿No podéis servir a Dios y a las riquezas? Acordaos bien de esto, vosotros a quienes domina el amor del oro, que venderíais el alma para poseer tesoros porque pueden elevaros sobre los demás hombres y daros los goces de las pasiones. No. Vosotros no podéis servir a Dios y a las riquezas. Si sentís vuestra alma dominada por la codicia de la carne, daos prisa a sacudir el yugo que os abruma, porque Dios,
justo y severo os dirá: ¿qué has hecho, administrador infiel, de los bienes que te he confiado? Este poderoso móvil de las buenas obras, solo lo has hecho servir para tu satisfacción personal. ¿Cuál es el mejor empleo de la fortuna? Buscad en esas palabras: amaos los unos a los otros, la solución de este problema. Ahí está el secreto para emplear bien las riquezas. El que está animado del amor al prójimo tiene trazada su línea de conducta, pues el empleo agradable a Dios es la caridad. No esa caridad fría y egoísta que consiste en repartir a su alrededor lo superfluo de una existencia dorada, sino esa caridad llena de amor que busca a la desgracia y la levanta sin humillarla. Rico, da de tu excedente. Haz más aún, da un poco de lo que te es necesario, porque esto aún es superfluo, pero da con prudencia. No rechaces la queja por temor a ser engañado. Busca el origen del mal. Consuela primero, infórmate después y mira si el trabajo, los consejos, el mismo afecto, serán más eficaces que la limosna. Difunde a tu alrededor, con la caridad, el amor a Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Coloca tus riquezas en un fondo que nunca te faltará y te dará grandes intereses, las buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Difunde a tu alrededor los tesoros de la instrucción, y esparce entre tus hermanos los tesoros de tu amor y ellos fructificarán. Chevers. Burdeos, 1861. 12. Cuando considero cuán breve es la vida, me afecto dolorosamente por vuestra incesante preocupación, cuyo objeto es vuestro bienestar material. Mientras que dais tan poca importancia y consagráis poco o ningún tiempo a vuestro perfeccionamiento moral, que debe aseguraros una eternidad. Se creería, al ver la actividad que desplegáis, que se trata de una cuestión del más alto interés para la humanidad, mientras que casi siempre se trata solo de poneros en disposición de satisfacer necesidades exageradas. La vanidad ha de entregaros a excesos. ¿Qué penas, qué cuidados, qué tormentos no os dais, qué noches sin sueño, para aumentar una fortuna a menudo más que suficiente? Para colmo de vuestra ceguedad, no es raro ver a los que tienen un amor inmoderado a la fortuna y a los goces que procura, sujetos a un trabajo penoso, valerse de una existencia llamada de sacrificios y de méritos, como si trabajasen para los otros y no para ellos mismos. Insensatos. ¿Vosotros creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados y los esfuerzos cuyo móvil son el egoísmo, la ambición o el orgullo, mientras que descuidáis vuestro porvenir, lo mismo que los deberes que la solidaridad fraternal impone a todos los que gozan de la ventaja de la vida social? Vosotros solo os habéis acordado de vuestro cuerpo. Su bienestar y sus goces eran el único objeto de vuestra solicitud egoísta. Por el que muere habéis descuidado vuestro espíritu, que vivirá siempre. Ese Señor tan querido y acariciado se ha vuelto vuestro tirano. Manda a vuestro espíritu, que se ha hecho ya su esclavo. ¿Es este el objetivo final de la existencia que Dios os ha dado? Un espíritu protector. Cracovia, 1861. 13. Siendo el hombre el depositario, el administrador de los bienes que Dios pone en sus manos, se le pedirá una cuenta severa del empleo que haya hecho de ellos, en virtud de su libre albedrío. ¿El mal uso consiste en hacerlos solo servir para su satisfacción personal? Al contrario, el uso es bueno siempre que resulta un bien cualquiera para otro. El mérito es proporcionado al sacrificio que uno se impone. La beneficencia solo es un modo de emplear la fortuna. Consuela la miseria actual, apacigua el hambre, guarda del frío y da un asilo a aquel que no lo tiene. Pero un deber también imperioso y meritorio consiste en precaver la miseria. Esta es, sobre todo, la misión de las grandes fortunas, por los trabajos de todas clases que pueden hacer ejecutar, y aun cuando redundasen su provecho legítimo, no existiría menos el bien porque el trabajo desarrolla la inteligencia y eleva la dignidad del hombre. Siempre ha habido de poder decir que gana el pan que come,
mientras que la limosna humilla y degrada. La fortuna concentrada en una mano debe ser como un manantial de agua viva que esparce la fecundidad y el bienestar a su alrededor. Oh vosotros ricos, si la empleáis según las miras del Señor, vuestro corazón será el primero que apagará su sed en este benéfico manantial de beneficencia. Vosotros tendréis en la vida los inefables goces del alma, en vez de los goces materiales del egoísta que dejan el vacío en el corazón. Vuestro nombre será bendecido en la tierra, y cuando la dejéis el soberano Señor os dirigirá la palabra de la parábola de los talentos. Oh bueno y fiel servidor, entrad en el gozo de tu Señor. En esta parábola, el servidor que esconde en la tierra el oro que le ha sido confiado, ¿no es acaso la imagen de los avaros entre cuyas manos la fortuna es improductiva? Aun cuando Jesús habla de las limosnas, es porque en aquel tiempo y en aquel país en que vivía, no se conocían los trabajos que las artes y la industria han creado después, y en las cuales puede ser la fortuna empleada útilmente para el bien general. A todos aquellos que pueden dar poco o mucho, yo les diré, haced limosna cuando sea necesario, pero tanto como sea posible, convertidla en salario, a fin de que el que la reciba no se avergüence. Fenelón, Argel, 1860. Desprendimiento de los bienes terrestres. 14. Vengo, hermanos míos y amigos, a traeros mi óbolo para ayudaros a marchar con valor por el camino del mejoramiento en que habéis entrado. ¿Nosotros nos debemos unos a otros? Solo por una unión sincera y fraternal entre espíritus y encarnados es posible la regeneración. Vuestro amor a los bienes terrestres es una de las mayores trabas para vuestro adelantamiento moral y espiritual, y por esta pasión de poseer, rompéis vuestras facultades amadoras, concentrándolas todas en las cosas materiales. Sed sinceros. ¿La fortuna da por ventura una felicidad inalterable? Cuando vuestras arcas están llenas, ¿no hay siempre un vacío en vuestro corazón? En el fondo de este cesto de flores, ¿no hay siempre un reptil oculto? Comprendo que el hombre que por un trabajo asiduo y honroso ha ganado la fortuna, experimente una satisfacción muy justa, sin embargo, pero de esta satisfacción muy natural y que Dios aprueba, hasta una pasión que absorbe todos los otros sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, hay mucha distancia, tanta distancia como de la sórdida avaricia a la prodigalidad exagerada. Dos vicios entre los cuales Dios ha colocado la caridad, santa y saludable virtud, que enseña al rico a dar sin ostentación para que el pobre reciba sin humillación. Ya venga la fortuna de vuestra familia, ya la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay una cosa que nunca debéis olvidar, y es que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera a vuestro propio cuerpo. La muerte os despoja de él como de todos los bienes materiales. Vosotros sois depositarios y no propietarios. No os engañéis solo cerca de esto. Dios os ha prestado y debéis volvérselo, y lo que os prestes con la condición de que al menos lo superfluo ha de ir a parar a los que no tienen lo necesario. Uno de vuestros amigos os presta una suma. Por poco que sea y honrados procuraréis devolvérsela y le quedaréis agradecido. Pues bien, esta es la posición de todo hombre rico. Dios es el amigo celeste que le ha prestado la riqueza. Él solo pide el amor y el reconocimiento, pero exige que a su vez el rico dé a los pobres, que son sus hijos, con el mismo título que él. El bien que Dios os ha confiado excita en vuestros corazones una ardiente y loca codicia. ¿Habéis reflexionado, cuando os apasionáis sin moderación a una fortuna perecedera y pasajera como vosotros, que vendrá el día en que deberéis dar cuenta al Señor de lo que recibís de Él? ¿Olvidáis que por la riqueza estáis revestidos del carácter sagrado de ministros de la caridad en la tierra para ser dispensadores inteligentes? ¿Qué soy cuando usáis solo en vuestro provecho lo que se os ha confiado, sino depositarios infieles? ¿Qué resulta de este olvido voluntario de vuestros deberes? La muerte inflexible e inexorable viene a romper el velo bajo el cual os ocultáis,
y os fuerza a dar vuestras cuentas al mismo amigo que os había obligado, y que en este momento para vosotros tome el carácter de juez. En vano procuráis haceros ilusión en la tierra, dando el colorido de virtud a lo que muchas veces solo es egoísmo, llamando economía y previsión a lo que solo es ambición y avaricia, o generosidad a lo que solo es prodigalidad en provecho vuestro. Un padre de familia, por ejemplo, se abstendrá de hacer caridad, economizará, amontonará oro sobre oro, y esto, dice, para dejar a sus hijos lo mejor posible y evitarles el que sucumban en la miseria. Es muy justo y paternal, convengo en ello, y no puede vituperársele por esto. Pero, ¿es este siempre el solo móvil que le guía? ¿No es muchas veces un compromiso con su conciencia para justificar a sus propios ojos y a los ojos del mundo su apego personal a los bienes terrestres? Sin embargo, admitiendo que el amor paternal sea su único móvil, ¿es esto un motivo para olvidar a los hermanos ante Dios? Cuando aquel tiene lo superfluo, ¿dejará a los hijos en la miseria porque tendrán un poco menos de este superfluo? ¿No es esto darles una lección de egoísmo y endurecer su corazón? ¿No es ahogar en ellos el amor al prójimo? Padres y madres, estáis en un gran error si creéis por esto aumentar el afecto de vuestros hijos para con vosotros. Enseñándoles a ser egoístas para los otros, les enseñáis a hacerlo con vosotros mismos. Cuando un hombre ha trabajado mucho y con el sudor de su frente ha acumulado bienes, le oiréis decir a menudo que cuando el dinero se ha ganado se conoce mejor su valor. No hay verdad más grande. Pues bien, que este hombre que confiesa conocer todo el valor del dinero, haga caridad según sus medios, y tendrá más mérito que aquel que nacido en la abundancia, ignora las rudas fatigas del trabajo. Pero si este hombre que recuerda sus penas, sus trabajos, es egoísta y duro para los pobres, es mucho más culpable que los otros, porque cuando más se conocen los dolores ocultos de la miseria, tanto más debemos dedicarnos a consolar a los demás. Desgraciadamente hay siempre en el hombre que posee un fuerte sentimiento que le apega a la fortuna, es el orgullo. No es raro ver en el hombre de fortuna aturdir al desgraciado que implora su asistencia con la narración de sus trabajos y de su saber, en lugar de ayudarle y concluir por decirle: haced lo que yo he hecho. Según él, la bondad de Dios no ha intervenido para nada en su fortuna, solo atribuye el mérito a sí mismo. Su orgullo pone una venda a sus ojos y un tapón a sus oídos. No comprende que con toda su inteligencia y su destreza, Dios puede trastornarlo con una sola palabra. Despilfarrar su fortuna no es el desprendimiento de los bienes terrestres, sino el descuido y la indiferencia. El hombre depositario de esos bienes no tiene más derecho de disiparlos que de emplearlos en su solo provecho. La prodigalidad no es la generosidad, sino muchas veces una forma del egoísmo. Tal habrá quien tire el oro a manos llenas para satisfacer una fantasía, y no daría un escudo para satisfacer una necesidad. El desprendimiento de los bienes terrestres consiste en apreciar la fortuna en su justo valor, en saber servirse de ella para los otros y no solo para sí. En no sacrificar a ella los intereses de la vida futura, en perderla sin murmurar, si le place a Dios el quitársela. Si por reveses imprevistos venís a ser otro Job, decid como él: Señor, vos me la disteis, vos me la habéis quitado, que se haga vuestra voluntad. Este es el verdadero desprendimiento. En primer lugar, sed sumisos. Tened fe en aquel que habiéndoosla dado y quitado puede volvérosla. Resistid con valor el abatimiento y la desesperación que paralizan vuestras fuerzas. No olvidéis jamás que Dios os castigará y que al lado de la mayor prueba coloca siempre un consuelo. Pero pensad, sobre todo, que hay bienes infinitamente más preciosos que los de la tierra, y este pensamiento os ayudará a desprenderos de estos últimos. El poco valor que se da a una cosa hace que sea menos sensible su pérdida. El hombre que tiene apego a los bienes de la tierra es como el niño que solo ve el momento presente. El que no hace caso de ellos es como el adulto que ve las cosas más importantes, porque comprende estas palabras proféticas del Salvador:
Mi reino no es de este mundo. El Señor no ordena que uno se despoje de lo que posee para reducirse a una mendicidad voluntaria porque entonces vendría a ser una carga para la sociedad. Obrar de este modo sería comprender mal el desprendimiento de los bienes terrestres. Es un egoísmo por otro estilo, porque es descargarse de la responsabilidad que la fortuna hace pesar sobre el que la posee. Dios la da a quien mejor le parece para administrarla en provecho de todos. El rico tiene, pues, una misión que puede hacer agradable y provechosa para él. Desechar la fortuna cuando Dios se la da es también renunciar al beneficio del bien que puede hacerse administrándola con prudencia. Saber pasar sin ella cuando no se tiene, saberla emplear útilmente cuando se tiene, saberla sacrificar cuando es necesario, es obrar según las miras del Señor. Aquel a quien Dios le conceda lo que en el mundo se llama una buena fortuna, exclame: Dios mío, vos me enviáis una nueva carga. Dadme fuerza para cumplirla según vuestra santa voluntad. Así es, amigos míos, como yo intento enseñaros el desprendimiento de los bienes terrestres. Por lo tanto os diré, sabed contentaros con poco. Si sois pobres, no envidiéis a los ricos porque la fortuna no es necesaria para la felicidad. Si sois ricos, no olvidéis que esos bienes os son confiados y que debéis justificar el empleo que de ellos hubierais hecho. No seáis depositarios infieles haciéndolos servir para la satisfacción de vuestro orgullo y de vuestra sensualidad. No os creáis con el derecho de disponer en vuestro único provecho de lo que no es más que un préstamo, y no un don. Si no sabéis devolver, no tenéis el derecho de pedir, y acordaos que el que da a los pobres se libera de la deuda que ha contraído con Dios. Lacordaire. Constantin, 1863. 15. El principio en virtud del cual el hombre es solo el depositario de la fortuna de la cual Dios le permite gozar durante su vida. ¿Le quita el derecho de transmitirla a sus descendientes? El hombre puede transmitir perfectamente, después de su muerte, aquello que ha usufructuado durante su vida, porque el efecto de este derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede cuando quiere, impedir a sus descendientes gozar de él. Este es el motivo por que se ven destruir las fortunas que parecen más sólidas. La voluntad del hombre para conservar su fortuna en su prole, es impotente, lo que no le quita el derecho de transmitir el préstamo que ha recibido, puesto que Dios se lo quitará cuando lo crea conveniente. San Luis. París, 1860.